12:15 de la tarde de este viernes 21 de abril del 2023. El próximo domingo, un grupo de personas súper valiosas, talentosas, con mucha iniciativa y con una gran misión, estarán reunidos para caminar. Manos Unidas por el Autismo se estará reuniendo en el Jardín Botánico. Y hoy con nosotros Odil Villavizar, presidenta de esta fundación, está con nosotros. Odil, tú sabes que yo soy la presidenta de tu fan club. No. Yo sí. Pues yo soy el presidente entonces. No, pues tú eres Tenemos una vice, presidenta y un presidente. Porque la verdad es que siempre le digo lo mismo cuando yo veo a Odil, a mí se me hace que mi vida no ha servido para nada. Ay. O sea, la valentía, la capacidad de trabajo, la intención de colaboración, de participar, de ayudar, de dar, de Odil Villavizar no tiene medición. Y es insondable. Hace un tiempo ella dijo, mucha gente... y lo recuerdo porque yo me revisé entera, dice, mucha gente se engancha a los logros, pero no al proceso. Sí, y claro. el proceso de cualquier familia en República Dominicana, estamos hablando, de acuerdo a unas estadísticas ahí medio sosas, 230 mil familias en República Dominicana tienen algún familiar con autismo dentro del espectro autista, y ellos son los que saben el día a día, los 365 días que se viven tratando de sacar lo mejor de esa persona que tiene mucho talento y potencial, pero hay que intervenirlo temprano y cuesta un dinero. La educación buena cuesta un dinero. Pero aquí está Odil para contarnos esta historia e invitarnos para lo que va a suceder este domingo. Primero hablemos de eso, para que la gente vaya cogiendo. Sí. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo entiendo que le agradezco mucho todos los elogios y todo, pero quienes son realmente los protagonistas de mi vida son mis dos hijos, que son los que me han enseñado y los que han formado esta fortaleza en mí, porque realmente son los que, ellos son mis maestros. Sí. Entonces, a raíz de esta verdad, de esta situación personal, pues nace la fundación, y ahora con la caminata, que es la octava, lo que queremos es hacer conciencia y sensibilizar a nuestra población acerca de lo que es el autismo, de lo que es la fundación, de lo que ofrecemos, y sobre todo a sensibilizar y dar un poquito de esa información de que las personas con autismo y con cualquier discapacidad, que son un ente social que puede apoyar no solamente a su familia, a ellos como personas, sino al país. Y hasta desde el punto de vista mercurial y material, o sea, estamos hablando de que la diferencia entre tener un discapacitado que tendrás que mantener el resto de tu vida, viéndolo así de crudo en términos materiales, o un ente productivo que aporta, es ese esfuerzo que también implica la diferencia entre, con esto que me pasa, me rajo a dar gritos y me quedo aquí adentro y me muero de hambre y de pobreza, o sencillamente veo qué hago con lo que tengo, y lo primero que tengo es una necesidad que se va a acrecentar si yo salgo a la calle a buscar más, pero definitivamente la diferencia es el resultado. Yo dejo de tener y nunca tendré si no salgo a buscar, aunque esos esfuerzos sean así de grandes. Y tú eres el ejemplo de eso, Odil. Ay, Dios mío. Es una realidad, es verdad. Bueno, realmente, ay Dios mío, bueno, realmente gracias, pero yo siento que había que hacer algo diferente, porque cuando nosotros recibimos, nosotros, la familia que tenemos algún hijo con una condición, cuando recibimos ese diagnóstico, realmente nos quedamos muy desconcertados y abrumados. Y si nos quedamos ahí pensando en lo que tenemos, lo que nos pasó, en qué, para dónde voy, por qué a mí, entonces lo que hacemos es que caemos en una profunda tristeza y entonces nos ponemos como una víctima. Entonces, lo que yo he podido aprender durante todo este proceso y durante todo este tiempo, que son ya 20 años viviendo con esta condición con mis hijos. ¿Qué edad tiene Diego? 24. Entonces él fue diagnosticado a los 3 años y medio. Entonces, yo tengo 20 años con el autismo, porque 20 años y medio, porque cuando me dieron el diagnóstico fue que yo entendí. Despertaste esa realidad. Yo decía, ¿y eso qué es, doctora? ¿Cómo es que hace 20 años? Yo no sabía ni había escuchado nada de lo que era el autismo. Pues ni la doctora sabía. No, la doctora. Y si tú se imaginas cómo fue, que yo fui a una entrevista, yo como fotógrafo fui a hacer una entrevista con Amanda Courier, fui a hacer una entrevista a esa doctora, que todavía somos muy cercanas, y ella empezó a hablar sobre los niños que tenían epilepsia,
y que habían algunas personas con autismo que también tenían sufrían de esa situación. Y entonces ella empezó a Amanda le preguntó, ¿y qué es eso, autismo? Entonces ella le empezó a explicar y yo con mi cámara haciendo la foto me quedé así, pero ella está describiendo a mi hijo. Ajá. Entonces yo me puse, en medio de la entrevista, yo me puse a llorar, ya se quedaron sorprendidas. Y yo dije, y hasta ese momento, ¿qué tú entendías que pasaba con tu hijo? Que había algo diferente. Yo decía, pero es que este niño no es normal. Yo decía, esto no es normal, porque un niño que tenga todas estas situaciones, y yo veía entonces a mis sobrinos, que estaban, se llevan meses algunos, y yo decía, pero es que mis sobrinos no son así. ¿Qué edad tenía él cuando usted lo comenzó a notar así en esa forma? Yo empecé a ver diferencias al año. Y yo decía, entonces yo fui a rehabilitación y me decían, no, hay que hacer un proceso, el niño es hiperactivo, el niño tiene esto. O sea, me daban unos diagnósticos que no eran, diríamos, certeros. Entonces, yo me quedaba mirando y yo decía, pero es que este niño, algo está pasando. En un cumpleaños, abajo de la mesa, jugando con el mantel. O se tapaba los oídos, le molestaba la música, se frustraba, se ponía, por ejemplo, de mal humor, se pegaba a él, lloraba mucho, no comía unos alimentos muy selectivos, o sea, no masticaba. Lo que hacía era que yo tenía que majarle. Entonces yo creo que yo llegué a licuar hasta pica pollo y pizza, y era, no masticaba. Entonces todos sus alimentos yo tenía que licuarlo, majarlo, puré. Yo recuerdo que una vez fuimos a una actividad, o sea, de 2 días, y yo me llevo una licuadora. Ay, Dios mío. ¿Por qué tenía que resolver con tu hijo? Claro. Y yo, cuando la doctora empezó a hablar de autismo, yo me quedé, pero doctora, yo tengo un niño con todo eso que usted está hablando. Mi niño tiene todos esos síntomas. ¿Qué puede notar una madre a tan temprana edad? Porque casi siempre, o por lo regular, uno conoce historias, escucha historias de padres que lo detectan 3, 4, 5 años cuando ya el niño va más avanzado. ¿Qué puede detectar una madre a partir de 1 año de edad o antes de un niño? Apuntando ahí, hay desgracias mayores. Yo entrevisté a Clara Arias, que ella fue detectada tardía, ya había tenía 15 años cuando la detectaron. Y hay personas que en su adultez 30 y pico de era por años. eso. Yes. Sí. Ella misma. Wow. Lo que pasa es 30 y que, pico de lo que años. pasa es que si la persona tiene una condición que es, diríamos, que no se percibe tanto, que lo que se aparenta como tímida, que no habla mucho, que es un niño que se mantiene aislado. Que son él casi es muy una bendición para la familia, porque son tranquilos. Ese niño no molesta, tú lo sientes en esa silla y ahí se pasa el día entero. O un niño quizás que habla un poco, pero entiende todo. Entonces la familia ve que, no, porque el abuelo era así, que un tío en la familia habló tarde, que los varones son más pesados, es que hijo único, es que nada más con la televisión y la tablet. Entonces los padres, como el niño no es una discapacidad, o sea, no es una situación que se ve físicamente, porque el autismo no se nota. Que eso es lo que la gente tiene en la cabeza. Entonces, muchas veces los padres dejan que, o sea, sin querer, por desconocimiento, pasa mucho tiempo. Nosotros hemos diagnosticado niños allá de 10 años. O sea, el niño con autismo no camina más tarde que el otro, no habla más tarde que el otro. No, comúnmente, en algunos casos sí, que yo he tenido cerca. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos, uno caminó a los 10 meses y el otro a los 11. Yo dije, estos niños vienen bien, no hay problema. Sí, y no había ningún inconveniente, o sea, no tenían ninguna situación motora. Todo era aquí neurológico. Entonces, cuando me pasó con Diego, entonces a Diego lo vinieron, después, bueno, la doctora y yo somos amigas todavía. Esa doctora, cuando identificó, o sea, yo identifiqué todas esas conductas, entonces ella me dijo, tráeme el niño mañana. Y ya a los 2 meses, ya Diego estaba diagnosticado. Cuando ya la señora me dijo, en ese tiempo, ella me dijo, el niño es Asperger, o sea, es síndrome de Asperger. Él tiene rasgos de autismo, o sea, del trastorno, pero él va a llevar una vida muy, muy bien, pero él va a necesitar muchos apoyos, sobre todo en la escuela. Va a necesitar el apoyo tuyo como madre, tienes que aprender, tienes que conocer lo que es la condición y trabajar con él el lenguaje. Diego empezó a hablar a los 6 años. Porque ahí con el lenguaje fue que yo dije, pero aquí algo como que no, también un niño ya de 3 años y todavía no habla. Pero quizás ella no se atreva por un asunto de humildad de madre, y además Odile es muy humilde, pero Diego resulta que es un muchacho de 24 años,
activo socialmente, Sí. amable, afable, inteligente, está en la universidad, trabaja. Ajá. Y la verdad es que lo tuve, yo lo había conocido, bueno, yo vi a Odile embarazada, luego lo vi chiquito, Claro. porque nos conocemos del litín de hace Sí, muchos sí, años. sí. Yo no trabajaba en el litín, pero casi. Y, entonces, y la verdad es que encontrarme con Diego, con este jovencito bien puesto, bien cambiado, activo, en control de la situación, pero relajado, distraído, integrado a su entorno, es el resultado un triunfo de haber de visto ellos eso dos. a tiempo Claro. y el resultado, como tú dices, el triunfo de los dos. Y Odile, han pasado 20 años desde tu diagnóstico y que tú entendiste, creaste la fundación Dos Hijos con Autismo. Pero en este año, cuando vi las redes sociales el pasado 2 de abril, que era el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, vi muchos padres de niños autistas decir, no sirve de nada vestirnos de azul y vestir los edificios de azul si los muchachos al final de la historia no tienen no tenemos dónde meterlos a estudiar. Ya pasamos la etapa en República Dominicana de saber sobre el autismo, de no esconder a los muchachos como se hacían hace 40, 50 años. Que teníamos las personas con algún tipo de temas de desarrollo cognitivo. ¿Qué necesitan ahora, más allá del color azul y de la conciencia? Acción, voluntad Ajá. y amor. Muy bien. Concienciar, a enseñar, aprender, o sea, más profesionales capacitados en el área, más que los centros que se dicen que son inclusivos, que realmente lo sean. Ajá. Y que tengan su personal capacitado para eso. Claro, para eso necesitamos un Estado y un gobierno que realmente invierta Sí. en eso. Un de punto manera 50 del 4% de la educación favor. daría para eso Sí. y mucho más. Odile, Crear escuelas, Claro. más escuelas donde se permitan y que se haga el trabajo realmente para esta población. Y no solamente las escuelas, universidades, centros vocacionales. Ay, puedo pedir muchas cosas. Pídelo todo, Pido, vamos a pídelo pedir, vamos a todo. pedir. Hasta antes, Centros Si alguien tiene derecho a pedir en esta sociedad, Eres tú. hasta antes de la pandemia, el presupuesto mensual para atender a una persona con autismo rondaba entre los 50,000 y 80,000 pesos mensuales por mes. ¿Cómo está ese presupuesto Para hoy en día? terapias, etcétera. Bueno, todo ha incrementado. Ustedes saben que después de la pandemia todo subió. Ahora realmente, según una publicación de nuestro amigo Fernando Quiro, que hizo una entrevista, entonces un reportaje, rondan por los 100,000 pesos para los o sea, eso es lo básico. Terapia, un buen colegio, una maestra de apoyo, una buena alimentación y todo lo que es el apoyo en lo que es la intervención integral, que no es solamente una terapia. A veces hay niños que tienen algún trastorno en el área sensorial o un trastorno del lenguaje, tienen situaciones conductuales, entonces todo eso hay que trabajar. Y entrenamiento a las familias. Realmente yo le digo a los padres, si nosotros como padres no aprendemos a tratar el autismo, no al niño, no, la condición, el autismo, realmente no vamos a llegar a ningún lado porque los terapeutas no tienen una varita mágica. No. Inclusive nosotros... Y la vida no sucede en la terapia, la vida sucede en la No, y vida, además en la que casa, tú en la llevas a un niño, escuela. no, y además tú llevas a un niño a una terapia y eso es 40 minutos, Ajá. 35 minutos, y después o sea, tú lo llevas en un día tiene 24 horas y tú inviertes 40, una hora para la intervención y las otras 23 horas el niño está en tu casa contigo. Entonces, yo le digo a los papás, tenemos que ser firmes con las conductas, tenemos que ser firmes con los mandatos. Si un niño te hace una conducta en el supermercado, en la casa, de, por ejemplo, quitarse la ropa o hacer algo. Si tú no lo corriges en tu casa, porque un niño con autismo es un niño. Y va a No seguir- importa que tenga autismo, es un niño que amerita corrección, cuidado, observación. disciplina. Si el niño tiene una conducta en tu casa, esa misma conducta, si tú dejas que que la haga ahí en la casa, la va a repetir en cualquier escenario. Yo he visto niños, por ejemplo, allá en la fundación hay algunas familias que los niños se ponen a arrastrarse por eso. Yo salgo de la oficina y digo, yo, levántalo de ahí. A veces, y la suerte es que me quieren todos, digo, levántalo de ahí, porque si tú lo dejas que se arrastre en el suelo, aquí en esta recepción, él te va a hacer eso en el supermercado, te lo va a hacer en la farmacia, en el hospital, o sea, te lo va a hacer en todas las... hay que corregir las conductas y ellos aprenden. Señores, lo más inteligente de este mundo es una persona con autismo. Se lo digo yo, que conozco muchas personas con esa condición, que son mis hijos y también muchos hijos de mis amigas, que son también hijos míos. Te hacía ¿Qué la más? pregunta, Ajá. perdón, te hacía la pregunta del presupuesto porque justamente
El pasado viernes estaba en Los Girasoles visitando a una adolescente que nació con problemas de autismo, a su Nilda Teresa Morales se llama ella, y cuando conversaba con los padres, con la madre mejor dicho, que es una familia de escasos recursos, me contaba de que solo en una parte de medicamentos, unos 2 o 3 medicamentos al mes, estaba pagando, con ayuda de los vecinos, 14,000 pesos. Digo yo, pero ¿y cómo esta gente viviendo en este ranchito 14,000 pesos en un cubito? Me enseñó un cubito y me sacó 3, no me lo sacó todo. Y no hay un programa 14,000. que incluya a las personas no hay un programa del Estado para estos medicamentos. Senasa. Bueno, hay algunos seguros que sí cubren los medicamentos, pero realmente todo lo que tenga que ver con salud mental. Es muy costoso. Medicamentos no está. Psiquiátrico, neurológico, inclusive los mismos médicos, o sea, los mismos especialistas no cubren seguro. Eso de verdad sería teñir de azul el país. Por favor, tiñan de azul. Tiñan de azul la cobertura. Había un proyecto de ley en el Congreso que en la legislatura pasada me parece que perimió, que era sobre el tema de las atenciones a personas con problemas mentales. Es que ellos no pueden estar en eso porque tienen que estar dedicando minutos de silencio y cosas de esas. Por favor. Y tienen que estar debatiendo en el espacio del Congreso cosas partidaristas, tú ves. Sí. Pero leyes de este tipo no se aprueban. La salud mental es una preocupación a nivel nacional. Yo entiendo que el Estado debe de pasar de la preocupación a la acción. A la acción, porque realmente, y más después de la pandemia, hemos visto más casos de muchas personas, ¿verdad?, que están teniendo situaciones mentales. Y nosotros estamos, o sea, la condición de este trastorno, bueno, a mí no me gusta decir trastorno, yo digo espectro, está también dentro de estas situaciones que están aconteciendo. Es que no nos hemos dado cuenta, Odil, de que en la vida real hay tantos temas sobre el tema de la salud mental que ese tipo de cosas, ese tipo de condición del trastorno del espectro autista nos hace mirar hacia ahí, pero hay en cuantitativamente muchísimo más trastorno que el Estado y no ha querido mirar para que precisamente por lo menos lo resuelvan las ARS. Ni siquiera, no se mira para allá. Entonces, señora, aquí la gente no está durmiendo en este país. Sí. ¿Tú sabes lo que eso va? Nosotros estamos creando una bomba de tiempo. A nivel de violencia y de todo lo demás. Claro, o sea, cuando tú no duermes, tú no eres gente. Mira, pero volviendo al tema del autismo, y tú que has ido creciendo como ser humano en la misma medida que tus hijos han ido creciendo, la autonomía. Tú y yo tenemos hijos en edades parecidas y lo que uno siempre piensa es cuando este muchacho esté ahí afuera, ¿cómo se va a ganar la vida? Cuéntame de Diego, cuéntame de los chicos de su edad, cuéntame de las personas que tienen el trastorno o el espectro autista. ¿Qué se puede esperar de ellos? Porque siempre doy el ejemplo de algo que vi visitando los Estados Unidos en unas vacaciones de verano, ver muchos jóvenes dentro del espectro trabajando en museos, trabajando en parques, trabajando. Y eso me hizo sentir muy esperanzada. ¿Cuáles son las expectativas aquí en República Dominicana a esta fecha en 2023 para que los Diegos, las Yulisas, las Anas, las Claras puedan tener autonomía? Pregunta amplia, ¿no? Bueno. Muy fuerte. Bueno, ¿qué le puedo decir? Aquí los centros, el centro el CAI solamente recibe hasta los 12 años. Entonces, por ahí hay un punto de partida de por dónde vamos más o menos los adultos y los adolescentes. Realmente nosotros tenemos un programa. ¿Y el CAI es suficiente para todos los niños menores de 12 años que hay con diagnosticados? No, hay una larga fila, o sea, hay una larga espera. Para todo. Nosotros somos de las pocas instituciones a nivel nacional que trabajamos con adultos y jóvenes. Tenemos 30 chicos en el programa, justamente así se llama, Servicio de Vida Independiente. Uh-huh. Y tenemos más chicos fuera, en espera, que lo que tenemos dentro trabajando con ellos. Bueno, sinceramente, déjame yo quitarme, ahora hablar como madre. Bueno. Las personas dentro del espectro que están ya con una edad adulta, su panorama fuera de lo que es la familia es muy desolado. Porque mientras más crecen los chicos, menos opciones tenemos, y mientras más
crecen a sí mismo crecen las desoportunidades o las, podría decir, las pocas opciones. Las trabas, las limitantes. Sí. Lo que, cuando usted ve a una persona con autismo de 20, 21 años que trabaja, que estudia, que está teniendo una vida, diríamos, lo más independientemente posible. Oye, detrás de ese joven hay una familia comprometida, se lo aseguro, que ha dado la vida y que ha botado el forro en ese proceso, porque llevar a estos chicos a una inclusión educativa donde tienen tantas barreras y ellos poder terminar su bachillerato, empezar una universidad y continuar con un trabajo, realmente es una quimera, mira, un sueño. Ahora que yo estoy durmiendo ya mis 8 horas, ahora yo empecé a estudiar, estoy haciendo ejercicio, porque ya yo dije, bueno, ya yo hice lo que yo... Los encaminé. Ya yo los avancé. Los acompaño ahora, solamente de lejos observo los procesos de ambos, porque ahí estamos hablando de Diego. Damián es un joven con 20 años que tiene una condición más marcada. Okay. O sea, él es visible más porque a veces habla solo. Por ejemplo, si vamos a un lugar, yo no lo puedo mandar solo porque se me puede extraviar. Diego es más independiente, pero Damián necesita más apoyo en casi en todo lo que hace, fuera de lo que es la casa. En la ¿Hay casa niveles distintos de autismo? Bueno, no es tanto el nivel, por eso dice espectro, sino es la cantidad de apoyo que la persona necesita. Mientras más apoyo, los apoyos son como las opciones que yo tengo para poder hacer la vida lo más independiente y mejorar su calidad de vida. Pero con respecto a Los lo que apoyos son los preguntas, antes sí se hablaba, pero porque después yo ya... conozco personas con niños con profundo y otros que son más sociales. Antes se hablaba de nivel, moderado, leve y más severo. Y grado también. Los grados, pero ya después de SM5 ya ha cambiado toda esa terminología y ahora hablamos de un espectro. Porque son antes hablamos de Asperger, hablábamos de varias... y una persona... Digamos que son afecciones en puntos distintos. Quizás sería como la definición. No todo el mundo, no todas las personas que están dentro del espectro tienen afectados los mismos puntos desde el punto de vista físico. Y todo tiene que ver por aquí con el cerebro. Todo, y ahora me pregunto. Por ejemplo, mis hijos son totalmente diferentes en todo, en su forma hasta de caminar. Se parecen físicamente, pero son totalmente... Por eso se habla de neurodivergencia, porque son diferentes, tiene que ver con esto. Ahora mi pregunta es, ¿siguen aprendiendo toda la vida las personas que están dentro del espectro o llegan a un punto que ya no se puede hacer más porque ya no aprendieron cuando debieron? Sí, lo que pasa es que mientras más temprano intervenimos a un niño, mucho más el pronóstico es mucho mejor. Si yo a un niño de 2 años le doy, por ejemplo, intervengo con terapia, lenguaje, ese niño ya a la edad de 6 o 7 años ya usted ve el proceso, pero sabe el cambio. Pero si un niño empieza a intervenirse a los 10, a los 9, a los 8, ya ese cerebro que podía absorber toda esa información más pequeño, ya no es lo mismo. Absorbe más lentamente. Sí, pero pasa en la vida natural. Por ejemplo, Damián aprendió a leer a los 12 años porque en el colegio no había las estrategias para poder enseñar a él a leer y escribir. Ellos me decían, no, porque la conducta, que él no se sienta, que no... Entonces, ¿qué hacía? Había que enseñarlo caminando. ¿Qué hacía mi hijo? Mi hijo lo dejaban, por ejemplo, en el patio, en recreo, a veces, bueno, un día yo llamé al colegio que él fue que cogió el teléfono. Él lo dejaban, o sea, porque no, era una guardería. Entonces yo un día dije, no, ya yo no puedo más porque también salía muy costoso para nosotros. Y a los 12 años nosotros decidimos como familia, que yo duré como un año en duelo, sacarlo de la escuela. Y dije, no, ya no más. Ahora yo voy a trabajar con él en su independencia y autonomía y voy a contratar una profesora que lo voy a manejar yo. Y mi hijo va a aprender a leer y va a aprender a escribir. Y Damián, bueno, en esto ya tenía una risa porque fuimos a una actividad y entonces la persona le dijo, escribe tu nombre. Y él puso tu nombre. ¡Ay, qué bello! Y yo le dije, no, Damián, ¿cómo tú te llamas? Pon Damián García. Y él pone su nombre en su cédula, escribe su nombre. Y, o sea, él por lo menos no es que sabe leer, porque hay palabras que, por ejemplo, si tienen una P o una B intercalada, él no la comprende. Las que son compuestas. Pero él sabe leer si hay perros, si está electrificada que yo decía, eso es lo que él tiene que ver, que hay baño, que sobrevivir.
¿Entiendes? exacto. Y yo dije, bueno, ya tengo un hijo muy independiente que está aprendiendo mucho y que me puede comunicar a mí lo que se siente, bueno, tú Sí, viste, sí. lo cómo él se siente, cómo él está, me dice que no, que a veces me dice, yo no quiero que la gente sepa mucho que yo tengo autismo, porque que yo quiero conseguirme una novia. Y las mujeres Ay, no, tan cuando bello. tú le hablas de eso, las mujeres salen corriendo. Me dice, me preocupado. No, pero además, en una entrevista que le hice para El Despertador, me respondió, no, lo peor de todo esto es el bullying. Ajá. La gente es desconsiderada y no entiende que uno tiene una situación que es tan humano como él. O como el que lo hace, o sea, con este nivel de responsabilidad. Wow, maravilloso. No, con este Serio, nivel de serio, responsabilidad y serio, serio. Dice, no, lo mejor que yo he vivido es el bullying. Porque no es. Entonces, tenía una compañera que me dice, mira, para mí fue muy difícil también, que también la entrevistaba a ella. A veces yo venía de un espacio seguro, tranquilo. Ella fue diagnosticada tarde, a los 15 años. Ajá. Wow. Y yo venía de una escuelita chiquita donde ahí Todo el mundo la quería. Todo el mundo me conocía a los maestros, a los conserjes, a todo el mundo, a mis compañeros que éramos 10 por aula, al San Juan Bautista que éramos 70 por aula. Sí. Dice, ustedes no se pueden imaginar con lo que yo me enfrenté con este monstruo. Y es lo mismo, porque no somos considerados con Sí, el eso demás. es cierto. A cualquiera que le vemos una debilidad la aprovechamos y le más en damos el duro. tema de la adolescencia, Sí, en ese sí. ambiente. Sí, no se burlan mucho. Son Realmente, el diablo, los muchachos son el Sí. diablo. Te lo digo realmente, yo, sí, realmente te lo digo yo que lo he vivido también, el bullying. Buenas. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buena. Gracias. Hola, Nere, mi amor, te amo. Hola, ¿con quién hablamos? Luz del Alba, mi corazón Ay, pero Dios mío, bello. ese es un caso nuestro de amor y de todo. Y yo te amo a ti, los amamos a ustedes tres. Ay, yo ¿Qué sé tú que nos sí, puedes mi aportar como madre de una niña dentro del espectro con respecto a lo que hemos estado hablando? ¿Se nos ha quedado algo? Pero no, es que falta tiempo, mi amor. Es que el tiempo no da para hablar, mi corazón bello. Pero llamé para decirle a Odil que ella sabe lo mucho que la admiro. De verdad que ella es un ejemplo para toda la comunidad, todas las madres. Es un ejemplo a seguir y Bien. le he seguido los pasos y ya ven cómo va Gala. Publicó Sí. muchas cosas de mi hija con 14 años con una condición de autismo. Sí. La gente lo ve muy bonito, pero no es fácil. No es Así fácil, mismo. así Hay mismo. que dedicarse. Juan Carlos, te amo, y a mi Cherry también. Pero fíjate qué maravilla que Luz del ese Alba respeto habla. es viejo Sí. y ese cariño es mutuo. Mira cómo Luz Sí, del Alba, igual, nos igual. habla Luz del Gala Alba. es casi una sobrina. Yo me Sí. enteré de hasta de cuando saliste embarazada. Mira, hace un tiempito Sí. tú publicaste en tus redes lo que significaba el logro de que Gala pusiera a colar el café. Sí. Yo agarro ese Lo vi, celular lo vi. y me voy por toda la casa y le enseño a mi esposo y a mis hijos y digo, miren un logro humano Gracias, sí. para una persona que no que su independencia se va a lograr un poco después. Sí. Hay que entender lo que están pasando los padres que se dedican y que tienen un hijo dentro del espectro autista No, y- o en y cualquier que- otra situación. Y quiero aportar, Nere, muchísimas gracias, mi corazón. Y quiero aportar también que debemos de hablar mucho más sobre esta situación. Señores, no es fácil. Le estamos pasando mal. Las familias con niños con discapacidad, no nada más con autismo. Ujú. Vamos a generalizar porque conozco madres que tienen chicos con otras condiciones, madres solteras, no trabajan, medicamento de alto costo, Ujú. que no me tocó, gracias a Dios por esa parte, porque tampoco he podido trabajar. Tengo que dedicarme 24/7 a mi hija. Claro. Pero gracias al Señor que me mandó un esposo, que ustedes lo conocen. Sí, claro. Uno, o sea, Dios me lo bendiga. Sí, Sí. De señor, verdad que sea mi maravilloso, esposo, nuestro Jonathan, el querido. padre de mi hija. Pero no es fácil. Sí. No es fácil porque en un hogar son muchas cosas para una sola persona. Claro. Entonces tenemos que hablar sobre esa también, la ley de discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa, Nere? Gracias, Luz del Alba, Un querida. Y vamos a besote, hacer un los llamado amo. desde aquí, desde CDN, desde el plato del día. Ese 4% de la educación, del Producto Interno Bruto, es mucho dinero. Mucho dinero. Sobran unos cuartos justamente el año Es pas- el año mucho anterior. dinero que le como invitan. para que no se Sí, destine ¿se acuerdan? Era una tanto pro- que le iban a quitar para ponerlo en publicidad. en otra Ajá. cosa. Exacto. Entonces, ¿por qué usted no? 1.400 millones. Sí, porque hubo Sí. un dinero que pero no que se... abran escuelas. que abran escuelas especiales, especialistas. Entrenen, el CAI, el entrenen, CAIP, el sí. CAI,
todos Que los lo nombres. multipliquen por municipio. entrenen 10. más Entrenen más especialistas. Mira, Sí. sobró dinero de educación a obras públicas y no me acuerdo que otra institución en el pasado Año. presupuesto del año, sí, y no me acuerdo que otra, y lo que iban a hacer era lo que tú señalabas. Sí, sí, sí. Publicidad, que al fin y al cabo después se lo dejaron el dinero con el ruido Ajá. mediático que se armó, pero sería prudente, como señala, y pertinente, como señala Nereida, hacer una inversión responsable y solidaria en cada presupuesto del Estado para esta causa tan noble y justa. como Aquí esta. hay cosas que han funcionado tradicionalmente, y gracias a Dios, que tienen que ver con la niñez, que es el mismo CONANI, Sí. que esencialmente ha funcionado muy bien, y ahora el CAIPI y Sí. el Y NAIPI. CAE, ¿qué se llama? No sé, no me sé bien. Está Porque fíjate la cosa de la CAIPI. vida. El A CAIPI uno le pasa, a y uno el le pasa INAIPI. por ahí porque no lo necesito. Claro, ¿Entendiste? claro. Pero cuando una mamá, el muchachito le nació ciego, sordo, con temas de autismo, e inmediatamente un nuevo mundo se abre sobre él o Eso sobre sí. ella. Y de repente se dan cuenta, nos damos cuenta como sociedad de que esta sociedad no está preparada para recibir personas diferentes. Claro, y esas en personas, sentido general. cada uno de ellos vale su peso en No, oro. vale lo que vale tu hijo. Vale lo que vale el mío Vale y el de vale todo lo que el vale mundo. tu hijo, porque eso es lo que tenemos que entender. Vale lo que vale Exacto. tu hijo, tú que nos estás oyendo ahora. Exactamente. Es una persona con una discapacidad, la que sea, vale lo que vale tu hijo. O Yo fíjate, siempre he dicho fíjate que, la diferencia entre yo y un discapacitado está a 2 minutos de que yo me dé un estrellón. y Y voy a fíjate- empezar a darme cuenta Pero perdóname, yo de me que voy, de me que- voy más lejos. En el caso, lo voy a decir de la mejor de las palabras, y perdóname que te tome de Sí, ejemplo. no te apures. En el caso tuyo, Ajá. tú tienes la ventaja de haber nacido en una clase media que da privilegios. Ujú. Tú sabes inglés, tu papá era profesional, tu mamá también, pero yo te puedo hablar de discapacidades reales Sí. que ha creado esta sociedad. Por eso que tú acabas de decir de no estamos preparados para No. recibir personas diferentes. Ajá. Yo defino la homosexualidad Ajá. pública y evidente Ajá. como una discapacidad social. Ujú. A un homosexual que diga públicamente que lo es, Ajá. de entrada no sirve para nada que no sea maquillar, peinar o decorar. Y se le denigra y se le descarta para cualquier otra cosa. Ajá. Pero en la vida real, si nosotros 4 fuéramos a pedir un empleo, Ajá. ni Samuel ni yo somos la primera opción. es así. Porque nosotros tenemos discapacidades sociales que nos la da el color de piel y la Ajá, falta de ajá, pelo. ajá, ajá. Y así vamos construyendo una sociedad que va construyendo, digamos que Que para habla consi- mucho de humanidad, pero que no es humana. y para ser considerado Ajá. pequeñas barreritas, Ajá, ajá, ajá. invisibles pero reales barreras Así mismo. que nos afectan y que Exacto. nos van limitando en nuestro accionar. Lo que Odil Villavizar ha pasado, yo lo puedo entender porque yo crecí con mi tío José, que le dio polio a los 9 años de edad, Ajá. y nosotros llevarlo a un centro era rehabilitación. discapacidad mental totalmente, físicamente era útil, pero prosperó ese polio en él hasta llegar al hasta cerebro. llegar a sí, y la verdad es que físicamente era activo, pero mentalmente no. Encontró una capacidad y era para desarrollar y operar unas venteadoras, que es una máquina en el proceso de moler el arroz, de la molienda del arroz. Y vino un director de esa factoría y lo canceló. Y eso nos cambió Porque la vida. le molestaba verlo. Me molestaba verlo, pero era simple. A nosotros, esa actividad nos resolvía la vida porque teníamos una persona útil, más allá del dinero. Ajá. Mi familia le pidió, déjenosla. Aunque Déjenoslo no le ahí paguen. trabajando, aunque no le paguen. Ajá. De ahí en adelante nosotros vimos un calvario que terminó con una persona medicada que no lo necesitaba. Oh, Dios mío. Entonces eso Esa es lo que la pasa. historia de cada una de estas personas. Bueno, tenemos una actividad el domingo. ¿Qué tenemos que hacer verdad para que- ir allá? ¿Qué que la tenemos que verdad hacer para pasar a la Hemos hablado acción, tanto Odil? tema. Y es que la verdad es que estas Sí. cosas te dicen que hay un mundo mejor. Sí. O sea, te dan esperanzas en un Claro, mundo mejor claro. por gente como Dil. Bueno, nosotros tenemos nuestro evento, Dale Color a mi Vida, es una caminata, es la 8ª caminata que hacemos desde la fundación, es el domingo 23 de abril a las 8 de la mañana, Jardín Botánico, 700 pesos, este t-shirt con el que ando puesto, es la Bellísimo. entrada. Pueden adquirirlo en nuestra fundación Manos Unidas por Autismo, estamos en el sector de San Jerónimo, 809-595-3163 y nuestras redes sociales Fundación Manos Unidas por Autismo en Instagram. Son 700, pero el que quiera y pueda, que dé un poco Un más, chin porque más, eso es muy poco dones. para Y además tan buena obra cómpralo que aunque hacen no ustedes. vaya. Sí, Sí. cómprelo. ¿Qué ustedes hacen con el dinero que recaudan?
El año pasado, por ejemplo, con la caminata que hicimos, pudimos incrementar de 50 usuarios a 200, abrimos el programa de vida independiente y este año estamos organizando los recursos para trabajar lo que es la intervención temprana y el diagnóstico en el interior del país. Mejor no podía ser. Fundación Manos Unidas por el Autismo, búsquela en las redes sociales y coopere, colabore. Y usted, gobierno, del partido que sea, gobierno dominicano, 4% para la educación es mucho dinero, es un logro social. Pónganle atención a estos temas de salud mental y de discapacidad, por favor, para que un 0.50% de ese 4% se dedique, ojalá sea un 1%. Acá hay muchísima... Ojalá sea un 1% y se dedique a la educación de estos jóvenes valiosos. Claro, iba a decir que aquí hay muchísimas cosas que reciben subsidios, cosas y cosas que reciben Sí. Entonces, que subsidien ese tipo de actividades. Odil Villamizar, gracias. Nosotros Gracias a ahora usted. nos vamos con más del contenido de El Plato del Día.